Muy buenas noches con todos y todas. Es un gusto saludarlos y contar con su presencia esta noche. Mi nombre es Alejandro Navarrete, yo soy abogado principal del estudio Navarrete Maldonado Abogados y es un gusto darles la bienvenida a este nuevo espacio de actualización jurídica, donde vamos a abordar ciertamente un tema bastante interesante que viene generando en realidad debate en el ámbito laboral. ¿Despido fraudulento hacia una nueva interpretación judicial? Es la pregunta finalmente que nos formulamos. El tema básicamente tiene por objeto evaluar cuáles son los últimos pronunciamientos judiciales que buscan reconstruir el concepto de despido fraudulento, ciertamente una tipología de despido creada por la jurisprudencia y que hoy por hoy se viene ampliando incluso más allá de los márgenes que el propio Tribunal Constitucional en algún momento delimitó. Esta sesión va a estar a cargo de nuestro abogado asociado Martín Bravo, quien compartirá pues estos criterios, así como la influencia que tienen los mismos en las decisiones empresariales. Esperemos que esta exposición sea de gran utilidad para todos ustedes. Sin más preámbulo, le doy la palabra a Martín Bravo. Buenas noches. Gracias, doctor Alejandro. Bueno, ya con la cantidad de personas que se han registrado y están en la sala, podemos dar inicio. Voy a compartir mi material y agradeceré que alguien me confirme si se escucha bien, si se ve bien, para iniciar sin problemas logísticos. Bien, Todo conforme, Martín. ok. Vamos a... Ok. Ahí debe estar bien, ¿no? Perfecto. Bueno, como lo adelantaba un poco el doctor Alejandro Navarrete, estamos frente posiblemente a un criterio que se va modificando a nivel judicial sobre el despido fraudulento. Y uno podría pensar si es empleador, microempleador o si es un trabajador de cualquier sector, y ciertamente con cierta legitimidad puede planteárselo. ¿Por qué me debe interesar a mí hablar del despido fraudulento si esto en principio es una cuestión que le interesa a los abogados, a los jueces, a los profesores, en fin, a gente que está involucrada diariamente con el derecho? Es una pregunta válida. Sin embargo, nosotros creemos que al menos algunas consideraciones deben tener en cuenta para responder a una pregunta así. ¿Por qué nos debe interesar hablar del despido fraudulento? Tres consideraciones como mínimo, pero la práctica les va a arrojar a ustedes una serie de alternativas y podrán comprobarlo día tras día. En primer lugar, uno evita aquello que sabe que es malo. Muchas empresas, sobre todo las pequeñas empresas y microempresas, llegan a nuestra consultoría ya habiendo ejecutado despidos arbitrarios, ya con la demanda interpuesta en contra de ellos. Y muchas veces terminan reconociendo que ellos no tenían ninguna noción respecto a que en efecto estaban incurriendo en ese tipo de conductas. Entonces, nuestra práctica nos permite sostener que una de las principales causales de que existan despidos fraudulentos, y en general despidos contrarios a derecho, es la ignorancia respecto a la norma o el reconocimiento jurídico que envuelve estos despidos. Entonces, evidentemente, la primera consideración para evitar el despido fraudulento es conocerlo, saber al menos superficialmente cuáles son las nociones de su concepto, de su configuración y qué dicen los tribunales actualmente respecto a esa figura. Precisamente por ello es que la premisa de esta presentación no es otra que nunca incentivar el despido fraudulento. Esa jamás sería una recomendación de un abogado, al menos que se entienda ética. Ningún despido contrario a derecho es recomendable. Lo que sí es recomendable, por supuesto, es conocerlos para evitarlos, porque evidentemente el despido es algo que sí se puede realizar, incluso dentro de los márgenes de la ley. Entonces, esa debe ser la premisa con la que ustedes deben observar y escuchar esta presentación, ¿no? Conocer para evitar. También debería interesarles hablar del despido fraudulento o conocer al respecto, porque cuando les llega una demanda de un trabajador que ha sido despedido y ha cuestionado a través del Poder Judicial su despido, realmente las demandas de reposición por despido fraudulento son probablemente las que menos certeza se tiene al momento de conocer el caso, ¿no? Nosotros cuando recibimos las demandas de nuestros clientes, les damos un panorama, una lectura técnica, un diagnóstico más o menos certero de lo que va a ocurrir y en función de ello formular una recomendación. Pero en el despido fraudulento no se tiene tan claro el panorama, precisamente por lo que ya vamos a explicar en un minuto, que es que el despido fraudulento no tiene un armazón normativo definido, tiene una norma concreta.
existe, pero como que solapadamente, ¿no? Como que se inmiscuyó en el ordenamiento, pero no tiene una sanción, una legislación concreta. Entonces nosotros cuando vamos a enfrentar una demanda de reposición por despido fraudulento, vamos a ver si caso por caso cómo están las probabilidades de éxito. Incluso si es que llegase a determinar la consultoría que en efecto las probabilidades son muy pocas o nulas, bueno, siempre se va a recomendar una negociación, ¿no? Porque ir a juicio sería pues sencillamente alargar una muerte anticipada, anunciada. Entonces, definitivamente, si no se sabe la regla del juego, mejor no jugar, mejor no meterse allí, mejor evitarlo, insistimos, a través de una adecuada gestión de la desvinculación laboral, que es perfectamente posible. El problema es que, lamentablemente, la cultura de las empresas, sobre todo las micro y pequeñas empresas, es seguir confiando tal vez en demasía en los profesionales de la contabilidad, de la administración, de la economía, y les entregan cuestiones jurídicas cuando en realidad esto es privativo de los abogados y más aún de los laboralistas. Y una cuestión adicional muy importante, porque vamos a hablar de empresas y por tanto el tema productivo, económico, financiero es relevante, es que el despido fraudulento nos debe interesar porque es uno de los despidos que se puede revocar, es decir, se puede dejar sin efecto y va a ser oneroso para la parte que finalmente pierda el proceso. Es un despido que supone la anulación, en buena cuenta, la anulación de la decisión de desvinculación y además la condena al empleador de un monto dinerario que les anticipo, no hay criterio fijo, inmaculado al respecto. Aquí van a entrar a tallar los criterios de cada juzgado y sobre todo los de primeras instancias, que son los que más licencias se conceden a sí mismos para reconocer más indemnizaciones, otros son más conservadores, pero finalmente insistimos en lo anterior, ¿no? No hay una certeza de cómo te va a salir esa demanda, entonces mejor no promoverlos. Rescatemos el segundo de los puntos que ya les había anticipado sobre la diferencia y la importancia de diferenciar entre los despidos que tienen reconocimiento jurídico y los que tienen una norma específica en el Perú. Y les invito a que reflexionen de esta dualidad, de esta tipología, con esas dos imágenes que ahora con la explicación va a tener todo el sentido. En nuestro ordenamiento en el Perú y desde la década de los 90 tenemos tres despidos contemplados en el papel, en la norma. Es decir, existen, tú puedes abrir literalmente tu compendio de normas laborales y allí lo vas a encontrar. Son los despidos arbitrario, nulo e indirecto. Y es tal cual la imagen que está arriba de la frase. Es un recuadro porque sus límites son perfectamente definidos, diferenciables, y por tanto uno sabe cuándo está dentro de ese recuadro, cuándo está dentro de la figura, cuándo ha incurrido en la figura, y también sabe cuándo la ha evitado con éxito. O sea, los hitos fronterizos de esa figura están perfectamente demarcados y por tanto no hay en realidad mucha controversia respecto a si estás o no estás incurriendo en despidos de esta naturaleza. Esto se traduce en una seguridad jurídica. Yo sé a lo que me enfrento cuando llega una demanda por despido nulo. Yo sé qué le puedo decir al cliente, qué puede esperar si es que se pierde el juicio o qué puede esperar si lo gana. Entonces, tenemos que la configuración de esos despidos está prefijada por la ley y las consecuencias jurídicas, estrictamente jurídicas y económicas, también están predeterminadas por el texto normativo. Entonces, allí las reglas del juego se conocen perfectamente. No pasa lo mismo con los despidos que existen, pero, como dije hace un minuto, de forma casual, si se quiere. Tienen reconocimiento jurídico, existen. En los juicios probablemente sean los más invocados. Yo creo que eso es así, pero no hay estadística. Son los más invocados en las demandas y probablemente, siendo honestos, también son de los más complejos de probar, sobre todo el fraudulento, pero existen en importante cuantía. Pese a que no tienen una norma, ya veremos por qué no tienen norma, y a diferencia de lo que suponen los pares, digamos, con respaldo normativo, estos despidos no están sujetos a criterios irrestrictos, innegociables, sino que más bien están al arbitrio, a merced de criterios mayoritarios de los jueces. Mientras preparaba esta ponencia, me di cuenta de que en realidad nosotros llamamos despido fraudulento a aquello que nos han dicho la mayoría de los jueces que es despido fraudulento.
Es decir, el concepto de la figura se define a partir de lo que el consenso de jueces nos termine diciendo que es. Criterio, por cierto, que como es subjetivo porque es de la gran mayoría, va cambiando con el tiempo, porque así como hay una mayoría, ha quedado una minoría. Jueces que dijeron otra cosa del despido fraudulento, pero como no prosperó su posición, va calando con los años y finalmente los criterios cambian. Entonces, el despido fraudulento es perfectamente relativo. Lo que hoy es el despido fraudulento, hace 3 meses era distinto y hace 20 años igual. O sea, es una figura que está en constante movimiento, precisamente como la figura que ustedes tienen a la derecha, que no se sabe muy bien qué es, de qué está hecha, de qué color es medio amorfo, parece una estrella, parece algo como líquido, no se sabe qué es. Entonces yo tengo que creerle a la mayoría de los jueces, que son los especialistas en ello, y si ellos me dicen que el despido fraudulento es tal cosa, bueno, yo le tengo que creer. Estoy sujeto a ese arbitrio. Esto no pasa cuando la ley es quien ha asumido esa responsabilidad y aclara todo el panorama. Bueno, entonces tenemos que el despido fraudulento no tiene un reconocimiento propio normativo, pero sí tiene elementos y supuestos de configuración. Y aquí una premisa antes de entrar de lleno. Algunos se preguntarán, ¿y por qué, Martín, el despido fraudulento no tiene en efecto una base normativa? Si es un despido y si existe, ¿por qué no ha seguido el curso natural para llegar a nuestro derecho positivo? ¿No? Es una pregunta válida y lógica. Y la respuesta es que el Tribunal Constitucional, es decir, el máximo intérprete de la Constitución y uno de los tribunales jurisdiccionales más importantes del país, junto con la Corte Suprema, eh, empezó a recibir allá por los fines de los 90 e inicios de los años 2000, en el flamante milenio, empieza a recibir masivamente demandas respecto a trabajadores de una empresa de telefonía, telefónica, que estaba despidiendo masivamente a trabajadores sindicalizados. El tribunal dice, para esto el tribunal al final no entra al fondo del asunto, pero aprovecha la oportunidad, advierte que le están llegando muchos casos y muy sensibles porque están hablando de una gran empleadora y que están tocándose temas tan sensibles como el derecho a ser sindicalizado o a estar sindicalizado. Y aprovecha el tribunal y dice, bueno, ya que tengo la oportunidad y advierto que las cosas aquí están medio raras, medio escandalosas, voy a emitir un pronunciamiento importante, un hito, un antes y un después. Y aprovecha para emitir una seguidilla de sentencias que algunas constituyen precedente vinculante hasta ahora. Y básicamente dice, oye Telefónica, ¿y tú por qué los estás despidiendo con tanta ligereza? Y Telefónica dice algo que en realidad en ese entonces, 2000, 2001, 2002, 2003, era normal, ético y válido, que era, oiga, yo los estoy despidiendo, sí, pero no por malo, o sea, yo me estoy basando en la ley. La ley me dice, si tú ya trataste de tu trabajador, despídelo arbitrariamente, pagándole una indemnización, que aquí yo te digo cómo se calcula. Entonces Telefónica llega a los juicios antes del Tribunal Constitucional y dice, pero yo he seguido el procedimiento normativo. Entonces, ¿qué me vas a reclamar? Y el Tribunal Constitucional dice, bueno, es cierto que tú has seguido el trámite normativo, o sea, tú has respetado la ley, pero pasa algo, que esa ley que tú has respetado es incompleta, y es incompleta porque yo lo digo. Yo como soy intérprete de la Constitución, tengo potestad para decir que está bien y que está mal. Y digo que esa norma está mal porque está incompleta, porque un despido arbitrario no solo tiene que dar derecho a recibir dinero como indemnización, sino también tiene que dar derecho a que el trabajador afectado vuelva, es decir, que sea repuesto, reincorporado, restituido. Entonces el Tribunal Constitucional dice, bueno, si lo que yo digo es verdad, y es verdad porque solamente yo soy el Tribunal Constitucional, entonces faltan despidos, porque los que tenemos o son muy cortos o simplemente no aplican. Entonces nos faltan despidos, porque la situación, tal y como nos ha puesto de manifiesto la situación de Telefónica, entre otros casos, nos hace conscientes de que es necesario crear despidos. Y es allí donde toma la decisión, osada pero legítima, de crear dos nuevas figuras. El despido fraudulento, un hombre que ya veremos, bueno, termina encausando muchos mini supuestos, y el despido incausado, que no es materia de esta presentación, pero que seguramente ya podremos hablar luego en otra oportunidad. El despido fraudulento se compone por el Tribunal Constitucional del siguiente elemento y de los siguientes supuestos.
Vean ustedes. Dice el Tribunal Constitucional en sus sentencias, por señalar una, pongo la del caso Llanos Guasco, que es más o menos la que condensa toda la ideología que venía respaldando el tribunal. Dice el tribunal que en efecto hay despido fraudulento cuando el empleador despide con ánimo perverso y auspiciado por el engaño. Eso literalmente lo hizo, o sea, es taxativo, lo he rescatado de la sentencia. Cuando se despide con ánimo perverso, de manera contraria a la verdad y rectitud de las relaciones laborales, que esa por cierto es una definición de la RAE, incluso cuando se cumple con la imputación de una causal y los cánones procedimentales. Es decir, incluso si tú has seguido el procedimiento de despido, es decir, si tú le has cursado carta de preaviso, si tú recibiste su carta de descargo, si luego le enviaste su carta de despido, incluso así puede haber despido ilegal, fraudulento, cuando se configuran alguno de estos o muchos de estos supuestos. ¿Eh? Hechos notoriamente falsos, imaginarios, vulneración al principio de tipicidad, vicio de la voluntad, o sea, se extingue la relación con vicio de la voluntad y cuando se le fabrican pruebas al trabajador. Esto sí es bastante denso, entiendo que la presentación no está orientada precisamente a ofrecer aspectos teóricos del derecho laboral de este extremo, pero les voy anticipando de qué trata más o menos cada uno de estos supuestos, sobre todo porque en la práctica el primero, probablemente el primero, sea el más acusado y nos llegan consultas. Oiga, yo quiero despedir a este grupo de trabajadores o a este trabajador y sé que el despido fraudulento exige para su fundabilidad que los hechos sean notoriamente falsos. ¿Qué es un hecho notoriamente falso? A veces hay que decir las cosas que son obvias, pero bueno, hay que... Hecho notoriamente falso es como que ustedes no estén escuchándome ni yo hablando. O sea, es una auténtica falsedad. Pero las cosas no son tan sencillas. En realidad, hechos notoriamente falsos importa una gran interpretación de la situación fáctica que dio inicio a la demanda. Y para hablar de esto, me gustaría rescatar, por supuesto, sin ánimo de generar polémica, ni mucho menos, el caso Medifarma, que está en boca de todos. Básicamente, Medifarma ha acusado a uno de sus trabajadores, a un técnico, de haber incurrido en una irregularidad en el protocolo. Algunos jueces, cuando ese señor llegue, presenta su demanda, algunos jueces le van a decir, oye, pero tú hiciste lo que Medifarma te acusa de haber hecho, y él dice, sí, en efecto yo no seguí el protocolo de retiro de la prueba y cambié la prueba y no lo reporté. Entonces el juez va a decir, entonces no es un hecho falso, porque sí, sí ocurrió. Es un hecho realmente verdadero, o sea, fáctico, ocurrió. Y listo, se acabó el asunto. Es un primer criterio, criterio que sin embargo nosotros no recomendamos seguir porque ya muchos órganos jurisdiccionales, incluso de segunda instancia, han entendido que lo que el Tribunal Constitucional quiso decir no era tan literal. Y ustedes se preguntarán por qué hay un ave, bueno, un mamífero allí con pico, con un animal excéntrico, ciertamente, que es un ornitorrinco. Y yo lo pongo allí porque es realmente ilustrativo. Porque cuando el Tribunal Constitucional les había dicho yo que a fines del milenio pasado empezó a recibir masivamente casos, no eran casos similares necesariamente, eran casos que cada uno tenía sus propias características. Entonces el tribunal va advirtiendo de cada uno de ellos ciertos hechos que, que merece la pena ser abordado y regulado. Entonces va rescatando de cada cartera de casos lo peor y va armando un Frankenstein a partir de ello. Lo mismo que el ornitorrinco. Le pusieron ahí la naturaleza, un pico de pato, sus patas son de nutria y una cola de castor y encima pone, o sea, es una cosa medio armada a la fuerza. Lo mismo es el despido fraudulento. Agarraron de aquí lo peor, de allá lo peor y fueron armando una entidad autónoma llamada despido fraudulento. Pero en realidad no tienen mucho que ver, no es armonioso, no tiene una armonía. Entonces, los hechos notoriamente falsos, rescatando la premisa original, también es aquel hecho que se produce como producto de una interpretación sesgada, perversa. Recuerden, el despido fraudulento solamente puede serlo si ha motivado la decisión de la empresa un ánimo perverso, un fraude. Y en efecto, si ustedes revisan la edición del viernes pasado de Hildebrand, van a encontrar una nota muy interesante sobre lo que ha dicho ese señor, el que ha sido acusado por Medifarma. Y le preguntan sobre si en efecto reportó los resultados y él dice que no, pero luego dice algo muy interesante. Él dice que en efecto esto lo venía haciendo hace mucho tiempo ya, y no porque él haya sido negligente necesariamente,
sino porque las máquinas fallaban, es decir, la maquinaria, que era un tubo, un cilindro, en donde se mezclaba el agua con la sal, estaba obsoleta y los electrodos estaban también viejos y no rescataban acertadamente los niveles. Entonces, si estos son los hechos reales, cabe diferenciar entre hechos e interpretaciones. Los hechos son únicos y los hechos solamente pueden dar pie a una sola interpretación. Pero aquí viene el ánimo perverso. La empresa, no quiero decir con esto que mi farma lo hace, pero es una suposición. La empresa sesgadamente, es decir, parcializadamente, perversamente, omite interpretar, o mejor dicho, omite interpretaciones que favorecen al trabajador y se queda solamente con aquellas que favorece a su posición. Es decir, hace una investigación precaria de los hechos. Entonces, ¿hubo hechos notoriamente falsos? No hubo hechos notoriamente falsos. Lo que habría habido es una interpretación notoriamente falsa de hechos verdaderos. Los órganos jurisdiccionales, los órganos de primera y segunda instancia están siendo más abiertos en esta causal de despido fraudulento. Y nosotros recomendamos también proceder así. No tiene ningún sentido recomendarles algo que puede ser contraproducente. Mejor pecar de exagerado que de inocente. Luego me voy a detener en la causal de afectación al principio de tipicidad, sacrificando las dos últimas por cuestiones de didáctica y también por tiempos. El principio de tipicidad básicamente dice, en realidad todo lo que aquí quiso decir el Tribunal Constitucional trató el principio de legalidad, pero bueno, le pusieron tipicidad por una cuestión, sinceramente no sé por qué, pero la legalidad implica, entre muchas de sus garantías, que antes de que tú sanciones, eh, la conducta típica acusa al trabajador de haber hecho tal conducta, pero esa bueno, muy brevemente con las dos últimas, cuando se invita al trabajador a renunciar, cuando se le invita a renuncias, también está el Tribunal Constitucional allí diciendo que es un despido fraudulento. De hecho, el mismo caso Medifarma podría invocarse aquí, ¿no? Porque el trabajador alega que a él le coaccionaron a renunciar. Entonces, si es que es verdad lo que él dice, configuraría un supuesto, más allá del primero, de fraudulencia, ¿no? Porque evidentemente solamente, y esto lo dice el derecho civil, solamente es renuncia aquella que manifiesta, es el reflejo real de la voluntad interna del declarante. Si en esa declaración media algún vicio como intimidación, violencia, etcétera, entonces, error, etcétera, entonces esa voluntad no es la de. Y fabricación de pruebas, bueno, como su nombre indica, cuando la empresa literalmente fragua papeles o se inventa testigos acusando de determinadas acciones al trabajador, etcétera, también esto es fraudulencia. Entonces, esto es a día de hoy lo que es el despido fraudulento en el derecho peruano. Entonces, a partir de esos entendimientos ciertamente innegociables y el tiempo también, y también con el auxilio de la doctrina, se fue creando en nuestro medio ciertos entendimientos que quedaron como criterios, que los trataban nosotros los abogados cuando contestábamos consultas, los jueces cuando resolvían sus casos, los profesores cuando daban sus clases, dictaban sus clases. Y se fue creando, así como ustedes ven en la imagen, un árbol derecho, con buenas raíces, de tronco grueso, es decir, algo que estaba firme. Que el despido fraudulento solamente se configura en esos cuatro supuestos y nada más, es decir, que es cerrado, es taxativa su configuración. También se quedó como uno de los criterios que en el despido fraudulento solamente se va a discutir si es que se ha lesionado un derecho fundamental, no si la medida correspondía o no correspondía, es decir, la proporcionalidad. El entendimiento era, y bueno, algunos órganos aún lo aducen, que esto es más competencia de un despido arbitrario. Son cuestiones puramente jurídicas que aquí sí no me detengo. Y otro entendimiento, tal vez el más interesante para las empresas, porque les abarcaba el tema económico, era que el despido fraudulento genera pago de dinero al trabajador. O sea, tú lo vas a hacer volver y va a volver con dinero. Y se sabía incluso cuánto dinero, ¿no? En el año
2017, me parece, sale el quinto Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral y previsional, en donde se aborda cómo se va a reparar el despido fraudulento. Y como les digo, el despido fraudulento es, y mientras no haya norma, así va a ser, es lo que nos dicen que es. ¿Y quién nos dice? El consenso de los jueces, no la minoría, sino la gran mayoría. Entonces, en esa reunión, que el pleno es eso, es una reunión de los jueces supremos, en este caso es, cada corte mandaba a sus representantes y estos acordaban temas controvertidos y populares en la práctica forense, se pusieron de acuerdo en cómo vamos a reparar el despido fraudulento. Una posición decía, bueno, si es un despido que afecta a un derecho fundamental, entonces es un despido anulable, es decir, va a quedar sin efecto absoluto. Y si eso es así, entonces le corresponde los sueldos dejados de percibir. Sin embargo, la posición que imperó en ese momento y que por muchos años ha venido rigiendo en todas las instancias ordinarias en la casación es que no, que correspondía daño, bueno, reparación por lucro cesante, es decir, un equivalente de lo que hubieses ganado. Insisto, aquí no había fórmulas exactas, nunca la hubo. La doctrina se esmeró en construir algunas fórmulas, pero ciertamente la judicatura fue renuente y siempre ellos con el famoso principio de independencia permanecían con sus propios criterios. Por ejemplo, yo particularmente empleaba el criterio de la Corte Interamericana, ¿no? En lo que te correspondía bruto, le quitábamos el 25% que eran tus gastos de alimentación, de transporte, de vivienda, y eso que quedaba, el neto, era el lucro cesante. Pero vaya que algunos jueces no tenían ningún tipo de parámetro y concedían sin ningún tipo de justificación el 70% u otros el 50%, simplemente porque tenían la potestad de hacerlo. Pero en ese pleno se acordó que el despido fraudulento correspondía al pago de lucro cesante, daño moral y daño punitivo. Es decir, vas a recibir un equivalente de tus sueldos caídos, te van a reparar por la aflicción psicológica que supuso la pérdida intempestiva del empleo y también vas a recibir los aportes que el sistema previsional dejó de recibir durante todo ese lapso de desempleo. Esto ha ido, tenía que pagarse. El daño moral sería, eh, eso sí es incuestionable. Y luego el daño punitivo ha vivido hace muy poco, ya se retiró del ordenamiento, ordinarias aún lo conceden. Pero entonces aquí parecería que todo funciona armoniosamente, ¿no? Que la máquina en efecto camina. Pero pareciera que eso no va a ser así por mucho tiempo porque en efecto hay nuevas interpretaciones sobre el despido fraudulento. Recientemente se han publicado dos pronunciamientos de la Corte Suprema que parecen redefinir los conceptos, los alcances del despido fraudulento. Así como en la imagen, esa línea recta por donde iba el tren parece que va a ir girando hacia nuevos rumbos. Y básicamente las nuevas tendencias, la nueva interpretación sugiere que el despido fraudulento va a tener en el tiempo inmediato un mayor ámbito de aplicación y una mayor, más onerosa forma de reparación. Ya es famosa la casación Tumes, en donde se hace un análisis muy interesante respecto a lo que yo les he venido diciendo, ¿no? Que como el despido fraudulento no tiene un basamento normativo sólido, no se para en piedra, sino sobre cartón, estamos nosotros al arbitrio, a merced de criterios mayoritarios. Y el problema con los criterios mayoritarios es que no han sofocado los criterios minoritarios. Entonces, estos van corroyendo con el tiempo la ideología jurisdiccional y van ganando terreno. En el pleno se discutió sobre si correspondía, por ejemplo, ya les he dicho, ¿no? El lucro cesante o las remuneraciones de vengadas. Ganó el lucro cesante, pero quedó viva esa semilla de las remuneraciones de vengadas. Lo mismo quedó aquí, quedó viva el carácter abierto del despido fraudulento. Y básicamente la lógica es, si se trata de un despido inconstitucional, lesivo de derechos fundamentales, y si el artículo 40, que es el que repara con remuneraciones de vengadas, precisamente repara ese tipo de escenarios, entonces, ¿por qué no aplicarlo? Y bueno, aquí la casación 22.271 da cuenta de que en efecto el despido arbitrario no se puede limitar
a esos supuestos cerrados, a ese Frankenstein que habían armado allá por los años 2000, sino que toda aquella conducta fraudulenta de la empresa va a ser calificado como un despido fraudulento y por tanto corresponderá a la reposición en un mucho mayor número de casos. O sea, si ya el despido fraudulento es probablemente lo más popular en la práctica forense, en los expedientes del juzgado, ahora la situación va a ser desmedida. O sea, van a presentarse muchísimas demandas de reposición. Y no solo eso, una casación también del año pasado, este año eh, sugiere que el despido fraudulento es reparado en los despidos nulos, es decir, con tu plata, ya no un equivalente, ya no un porcentaje, sino con todos tus sueldos dejados de percibir, incluso con tus beneficios sociales, tal y como se tratase de un despido nulo. Nuevamente, la explicación la encontramos en la historia del despido fraudulento. Allí donde quedan mayorías, mejor dicho, allí donde prevalecen mayorías, quedan y molestas, están ofendidas y van a intentar ganar terreno con los años, con las décadas, para que su posición finalmente prevalezca. Entonces se genera una suerte de dialéctica. Entonces lo que realmente es el despido fraudulento hoy, ayer ha sido distinto y mañana será distinto. Es un despido, un auténtico despido relativo donde hay muchas verdades y todas valen. Y esa inseguridad se traduce en lo que ahora le vamos a comentar. Algunas conclusiones y recomendaciones. Si las cosas son, tenemos entonces que nosotros aspirar como empleadores hacia un perfil garantista en la disciplina laboral. No queda de otra. Vean, nosotros recibimos consultorías sobre la disciplina laboral, es decir, quieren sancionar a trabajadores. Y a veces ya nos han sancionado, ¿no? Interpretación judicial del despido fraudulento, estas licencias nosotros no recomendamos seguir tomándolas, ¿no? Desde el momento cero de la disciplina laboral, es decir, cuando se lo cubra la decisión de que se va a sancionar o de que al menos una sanción es contemplable, un abogado en compañía, en consejería de la empresa. Esto es lo más recomendable precisamente por lo riguroso que ahora se ha hecho la revisión judicial del despido. Entonces, esto supone que desde que se le va a cursar al trabajador la carta de preaviso, nuevas garantías tienen que ser observadas y ciertas costumbres, algunas incluso inofensivas, van a tener que ser desechadas por prevención. Por ejemplo, la carta de preaviso, por supuesto, tendrá que respetar el principio de inmediatez, ¿no? Si la conducta infractora o posiblemente infractora, porque aún no lo sabemos, ocurre, no sé, un día 10, pues máximo el día 21, el día 20, dependiendo de las cosas, por supuesto, ya debería estar la carta de preaviso o de imputación de cargos remitida al trabajador, ¿no? Lo antes posible para evitar que luego él cuestione que se ha ejecutado la disciplina en tiempo extemporáneo. Y ese emplazamiento, esa carta de preaviso, tiene que, por supuesto, estar acompañado de todos los recaudos. Recuerden que al procedimiento de despido tú llegas con ciertas certezas, porque lo que vas a hacer allí no es descubrir, sino comprobar lo que ya algunos indicios te han permitido sospechar. Por supuesto, hay una investigación preliminar, administrativa previa. Y todo eso que has acumulado se lo vas a tener que notificar al trabajador, porque si no lo haces te expones a que luego diga, pero me notificaron mal y por tanto mi derecho a la defensa se ha visto vulnerado y por tanto mi derecho fundamental ha sido afectado y es un despido fraudulento. Y fíjese, probablemente él sí haya sido un infractor, pero las formalidades no se respetaron. También queda proscrita la costumbre, muy difundida por cierto, de que las empresas tienen para ciertas medidas leves solo la obligación de darles a los trabajadores 3 días de plazo para ejercer su defensa, ¿no? Bajo estos entendimientos tan rígidos de la Corte Suprema, el empleador garantista deberá, como mínimo, reconocerle 6 días al trabajador para que haga ejercicio de su defensa, incluso si la situación problemática, incluso si el conflicto, si la acusación es básica o sencilla, igualmente que seguir estos rígidos parámetros. Eso en el primer momento del procedimiento, ¿no? Que es la carta de preaviso. En la carta de descargos,
nosotros cuando la recibamos, ahora sí tendremos que valorarlo realmente y dejarnos convencer de ser el caso. Porque uno de los derechos bueno, incluidos en el derecho continente del debido proceso, es el derecho a influenciar en quien te va a juzgar, es decir, el derecho a poder generar un convencimiento. Si yo recibo la carta y la tramito sin más, entonces un saludo a la bandera, es una formalidad y por tanto él puede, el trabajador, invocar que en efecto hubo una afectación al principio de veracidad, de buena fe, que aplican en los procedimientos laborales, administrativos, y también se puede caer ese procedimiento si es que no se valoran los argumentos y las pruebas que haya podido aportar. Y en todo momento intentar que la presunción de inocencia realmente se sienta, ¿no? Que se quede garantizada, que haya una auténtica cultura de inocencia antes de que culpabilidad. Esto en la etapa intermedia. Luego en la etapa final, que es la carta de descargo, carta de despido, donde ya finalmente se va a decidir si hubo o no responsabilidad y en función de ello, cuánta sanción se va a aplicar, hay que respetar aquí la inmediatez. Hay una inmediatez para iniciar y una inmediatez para sancionar. Respetamos ambas y cumplamos con el perfil del empleador garantista. También habremos de garantizar algo fundamental, que la sanción que le vamos a imponer al trabajador sea proporcional. Algunas empresas aprovechan, saben que tienen allí en la mira algún sector de trabajadores, un grupo de trabajadores, y en cuanto cometen un simple error, aprovechan para el despido. A partir de estos nuevos criterios, estas nuevas interpretaciones judiciales, eso queda proscrito porque la proporcionalidad, que no es otra cosa que un derecho fundamental que se llama derecho al debido proceso sustantivo, también va a tener que ser respetada por parte del empleador garantista. Entonces, si la falta es leve, pues la sanción no puede ser el despido, a menos, por supuesto, que se vayan acumulando muchas en el tiempo. Y, por supuesto, el ejercicio de la disciplina tiene que ser progresivo. Entonces, no tengamos miedo en descartar el despido y reemplazarlo por una suspensión o incluso ser el caso de una amonestación escrita, porque si no, en el momento de la revisión jurisdiccional, la, la judicatura puede en efecto atribuir desproporción al despido y la nulidad finalmente del mismo, restituyendo al trabajador que era responsable, curiosamente. Y finalmente, habremos de garantizar que todos y cada uno de los argumentos que haya podido formular el trabajador en sus descargos sean absueltos, uno por uno. Aquí es un poco engorroso, y se los digo yo que hago las cartas de despido, pero bueno, tenemos que respetarlo porque los criterios así nos exigen proceder. En realidad, señores, si ustedes me entienden lo que les he dicho, esto realmente siempre debió ser así, pero ciertas flexibilidades normativas y la venia del tiempo y ciertamente la judicatura han permitido que el empleador asuma ciertas licencias y se conceda ciertas flexibilidades. Pero ahora con estos nuevos criterios, nuestra recomendación, por supuesto, es aspirar a ser empleadores garantistas en la disciplina laboral, evitando correr cualquier tipo de riesgos y eso se asegura uno, por supuesto, con la presencia de un abogado laboralista. Pueden seguirnos en nuestras redes, ahora que hemos concluido, que nos tienen todos, tenemos presencia en todos lados, en LinkedIn sobre todo, en YouTube van a encontrar esta presentación luego en el tiempo. Doctor Alejandro, con ello termino. Muchas gracias, Martín. Gracias por la interesante presentación. Eh, el despido de por sí ha tenido pues un carácter evolutivo a lo largo del tiempo, especialmente desde la década de los 90, bastante fuerte, ¿no? Cuando el decreto legislativo 728 se promulga en el año 91, en el marco de la Constitución del 79, se reconoce que el despido arbitrario puede generar como reparación no solamente el pago de una indemnización por despido arbitrario, sino también el derecho a la reposición. Es como consecuencia de la entrada en vigor de la Constitución de 1993, en cuyo artículo 27 se establece pues, que la protección contra el despido arbitrario es establecida por ley, que finalmente al año siguiente se modifica el decreto legislativo 728 y se reconoce que la única reparación legal frente a un despido arbitrario es la indemnización. De ahí finalmente que las puertas para una eventual reposición de parte de un trabajador estaban evidentemente cerradas, ¿no? Sí, un trabajador podría reponerse cuando incurría en una causa de despido nulo, que se genera cuando hay una lesión de determinados derechos fundamentales establecidos expresamente en la norma, hoy por hoy el artículo 29 del Decreto Supremo 003/97 TR,
Pero después de eso estaba, digamos, atado de manos el trabajador, ¿no? Era despedido de manera arbitraria, se le pagaba un dinero, pero él no podía finalmente reponerse. Y como bien lo ha dicho Martín, esta situación de alguna manera pretendió ser modificada o fue modificada en efecto por el Tribunal Constitucional a partir de los casos denominados Fetratel, Llanos Huasco y casos Bailón, ¿no? Emblemáticos casos que finalmente redefinieron el concepto de despido, introduciendo en nuestro ordenamiento jurídico a partir de jurisprudencia en específico los denominados despidos incausados y despidos fraudulentos, ¿no? Un despido fraudulento, como bien lo ha dicho en principio Martín, había sido pensado bajo lineamientos estrictos, ¿no? Y siempre se ha entendido al despido fraudulento como un despido con ánimo perverso, auspiciado por el engaño, y sobre todo donde se formulan imputaciones a través de hechos falsos. Claro, que algunos vulneran el principio de tipicidad, que también hay un vicio de la voluntad, etcétera, entre otros supuestos, pero taxativamente reconocidos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de acuerdo a la definición del emblemático caso Llanos Vasco, ¿no? Pero hoy por hoy, esa lectura, digamos, cerrada de lo que constituye un despido fraudulento se ve nuevamente abierta en mayor medida a partir de que nuevos conceptos se buscan introducir dentro del despido fraudulento para permitir la reposición al empleo en escenarios que ciertamente antes, por lo menos en la vía laboral, no era de alguna manera factible, ¿no? Y hoy por hoy, por lo menos la corriente en tendencia de una de las salas, específicamente la cuarta sala laboral, perdón, la cuarta sala constitucional y social y transitoria de la Corte Suprema, sí considera que la vulneración a cualquier derecho fundamental constituye pues un despido fraudulento. Si yo genero una vulneración al derecho de defensa, estamos entonces frente a un despido fraudulento y le faculta al trabajador reponerse, ¿no? De alguna manera esta cuestión afecta la seguridad jurídica y la falta de previsibilidad sobre cómo se van a resolver esta clase de casos, porque ya lo ha comentado Martín, se tratan pues de una tendencia jurisprudencial que en el futuro en realidad también puede ser cambiante. Puede ser que una nueva conformación de la Corte Suprema diga, ¿no? Yo considero que el despido fraudulento solamente debe de centrarse en su concepto a lo que el Tribunal Constitucional en su momento expuso, ¿no? O quizás de repente la otra sala de la Corte Suprema que también resuelve casos laborales, como es la segunda sala, tiene un criterio distinto y no comparte los lineamientos de la cuarta y por lo tanto por ahí podrían entrar en conflicto. ¿Y qué genera esto en el caso de los litigantes? Por lo menos aquel trabajador que va a intentar formular una demanda va a tener eventualmente un problema, porque hoy por hoy puede presentar una demanda bajo el concepto que la Corte Suprema ha establecido, ¿no? Es decir, que la lesión a cualquier derecho fundamental constituye un despido fraudulento, pero es un concepto que en el futuro podría ser cambiante, podría mutar nuevamente y finalmente esa demanda podría en el último de los casos, terminar siendo improcedente y infundada, ¿no? En el caso del empleador, claro, la forma de afrontar un caso judicial también en realidad va a ser importante reconocer estos supuestos porque va a ser distinto reconocer o el tipo de defensa que se va a establecer en el marco de una eventual falta de seguridad jurídica, ¿no? Yo recuerdo algunos casos, y antes de pasar a las preguntas que están en el chat, por favor sigan dejando ahí las preguntas, los comentarios que desean finalmente incorporar. Me parece bastante interesante documentado por Martín el día de hoy respecto al emplazamiento garantista en la disciplina laboral, ¿no? Y conviene en realidad tener mayores reparos, ¿no? En el mundo de la gestión laboral, o sea, nos ha pasado que en algún momento alguna empresa a sabiendas, sí, que está cometiendo alguna lesión a un determinado derecho, ¿no? Ejecuta un determinado despido, ¿no? En resguardo de tal vez bienes que considera mayores, ¿no? Recuerdo mucho un caso de una empresa que despidió a un trabajador en la carta de preaviso de despido, no le adjuntó las pruebas, ¿no? Y en la demanda, el trabajador acusó una vulneración al derecho de defensa. E increíblemente, en el proceso judicial, el juez dice, sí, has cometido la falta, está debidamente acreditada, hay pruebas que acreditan que eres culpable. Sin embargo, acá sí corresponde ordenar el pago de la indemnización por despido arbitrario porque no cumpliste con dar, perdón, no se cumplió con entregarte las pruebas que acreditaban los hechos en la carta de preaviso de despido. Es decir,
no se le adjuntaron esas pruebas a la carta de preaviso de despido. Claro, si ocurría eso hace un par de años, como sucedió en el caso que les comento, lo que iba a ocurrir es que el juez iba a disponer el pago de una indemnización por despido arbitrario y ahí culminaba, ¿no? Finalmente la afectación era económica. Pero hoy por hoy, esa vulneración al derecho de defensa va a generar el derecho a la reposición por constituir dentro del amplio concepto que ha establecido la Cuarta Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, una vulneración al derecho de defensa y por tanto un despido fraudulento. Y entonces tiene el derecho a la reposición con todos los beneficios accesorios, el pago de lucro cesante, daño moral y cuestiones que finalmente ha comentado ya Martín. Entonces vemos un caso que antes se resolvía reconociendo la existencia de un despido arbitrario con el pago económico, hoy por hoy se resuelve en realidad con una reposición al empleo. Y por eso la necesidad de ser más garantistas al momento de iniciar un procedimiento de despido, ¿no? Adjuntarle las pruebas de cargo en la carta de preaviso. Lo mismo con la vulneración del principio de inmediatez. O sea, la vulneración al principio de inmediatez antes podría entenderse que si los hechos son verdaderos, podrían determinar el pago de una indemnización por despido arbitrario por afectar el principio de inmediatez. Pero hoy por hoy, esa afectación al principio de inmediatez determinará la configuración de despido fraudulento y permitirá también la reposición al empleo, ¿no? Entonces, digamos, los riesgos en potencia son mayores cuando quiero finalmente hacer ejercicio de la disciplina laboral y por lo tanto la garantía que tiene que, en este caso, trasladar los empleadores debe de ser, digamos, de mayor rigidez, de mayor dominio, ¿no? Algunas cuestiones a mencionar respecto a lo que estaba conversando hoy por hoy Martín. Lo mismo ocurre con la proporcionalidad, ¿no? Un despido desproporcional también configuraría un despido fraudulento. Bien, pasemos a leer las preguntas de que están en los comentarios después de este breve cierre, ¿no? Nos comenta José Freddy Guamán. Saludos, dice. ¿Usted considera que los supuestos de despidos vinculados con afectación al debido proceso, graduación de la sanción y o cualquier otro que viole derechos fundamentales de trabajadores dentro de la relación laboral debe ventilarse bajo el supuesto de despido lesivo de derechos fundamentales? Ya que al menos bajo mi experiencia en la libertad se maneja de esta forma tanto en primera y segunda instancia, ¿no? Claro, sí se ha venido ventilando. Martín, si finalmente quisiera responder esta pregunta. Sí. Bueno, gracias, doctor Guamán, por la pregunta. Es muy interesante. Siempre yo rescato la osadía que tiene la Corte de la Libertad para defender este tipo de figuras. Antes de estos pronunciamientos de la Corte Suprema, nosotros desde el litigio eh, intentábamos recibir de parte de la Judicatura cierto respaldo respecto a la figura del despido lesivo de derechos constitucionales, que era básicamente la contrapartida del despido nulo, porque el despido nulo se nos quedaba súper corto y había muchos supuestos que configuraban nulidad de despido, pero como la taxatividad nos impedía invocar el 29, íbamos con el despido lesivo, ¿no? El despido lesivo que yo siempre defendí su autonomía e incluso su reparación íntegra, pese a que cierto sector, también de parte, también del litigio, siempre lo ha cuestionado y desacreditado. Pero creería yo, doctor Guamán, que a partir de este entendimiento de la Corte Suprema nuevo, el despido lesivo como que es integrado finalmente con lo que ahora es el renovado despido fraudulento. Bueno, lo que antes era para nosotros despido lesivo, ahora se puede subsumir y con más seguridad en el despido fraudulento. Entonces, para una recomendación, si me la pides, no correr riesgos porque hay ciertos jueces, sobre todo fuera de la libertad, que aún no estiman el despido lesivo de derechos constitucionales. Entonces, si ahora el despido fraudulento es más grande y está reconocido, mejor encauzar la demanda por allí y dejar de correr riesgos con el despido lesivo, a menos que estemos en la libertad y que tengamos más esperanzas de éxito. Entonces, yo creo que ya no cabría invocar el despido lesivo, sino más bien ir por el despido fraudulento. Yo recuerdo, y a propósito, Martín, de algunos casos que hemos conocido de despidos lesivos de derechos fundamentales de la libertad. De Tacna también me he encontrado con algunos casos donde han reconocido reposiciones por dicho tipo de despido. En Lima también algunos juzgados, pero ciertamente la segunda instancia en Lima consideran que el despido lesivo de derechos fundamentales no tiene una tipología normativa ni jurisprudencial y por lo tanto no lo consideran finalmente procedente, ¿no? Así es. De ahí que entiendo que tal vez bajo esa perspectiva es que la Corte Suprema ha pretendido subsumir ese concepto dentro del despido fraudulentos, ¿no? Nos dice Jordi.
Buenas noches. En caso de un trabajador que empezó en un puesto ordinario y al transcurrir los años es promovido en un cargo de confianza, se le despide de forma fraudulenta. A nivel judicial, ¿la reposición aplica al puesto de confianza o al puesto ordinario? ¿No? En ese caso, Jordi, si me permites, Martín, en este punto, ya hay una jurisprudencia también, y una posición, digamos, mayoritaria, ¿no? De que se considera de que la reposición podría sí ser factible, pero solo al puesto ordinario, no al puesto de confianza. Alessandra Roca nos pregunta, ¿actualmente la Corte Suprema está considerando la desproporcionalidad como un despido fraudulento? Adelante, Martín. Bueno, es básicamente lo último que mencionamos. Se está incidiendo, al menos por ahora de forma propositiva, en ese criterio. Habrá seguramente reticencias de las instancias ordinarias que con el tiempo van a ir calando finalmente porque es la Suprema. Pero mi pronóstico es que en efecto el despido fraudulento va a terminar siendo también causado por la desproporcionalidad de la medida. Entonces, la evaluación de la proporcionalidad va a ser un criterio a evaluar en las demandas de reposición por el fraudulento. Tal vez no ahora mismo, pero sí tal vez en el año que viene, en fin, cuando ya el criterio esté más asentado, seguramente va a ser más pacífica su admisión. Yo recuerdo un caso que se resolvió, pero eso fue con la conformación de la Corte Suprema anterior, en donde sí se reconoció la validez de una sentencia que dispuso la reposición por la vulneración de derechos fundamentales, específicamente la afectación al derecho o la afectación al principio de proporcionalidad, ¿no? No lo definió expresamente como despido fraudulento, pero fue un caso aislado hace un par de años que reconoció sí que la lesión al principio de proporcionalidad constituye un despido de derecho, lesivo de derechos fundamentales y que por lo tanto correspondía a la reposición. Incluso Pero un nuevamente fue un pronunciamiento caso del aislado, Tribunal ¿no? Constitucional. También, ¿no? Es verdad que hubo por ahí como dijo un amigo, un lunar, pero ya se anticipaba también por el Tribunal Constitucional que la desproporcionalidad era causal de reposición. Ahora, y es interesante porque el Tribunal Constitucional, en sentencias pasadas, también al momento que se planteaban las demandas de despido fraudulento, analizaba la proporcionalidad y al considerar que el despido era desproporcional, pues en efecto, consideraba que era un despido fraudulento. O sea, el Tribunal Constitucional tampoco ha sido ajeno a subsumir dentro de el concepto de despido fraudulento al principio de proporcionalidad. Solamente que así no lo entendían en un principio tampoco los jueces laborales ni la Corte Suprema. O sea, recuerdo casos, ya, pero un poco más atrás, ¿no? O sea, el caso que les comentaba de la Corte Suprema de hace un par de años, pero un poco más atrás, ¿no? Años tal vez 2015, 2016, la Corte Suprema emitió algunas sentencias en donde diferenciaba el despido arbitrario del despido fraudulento. Y cuando se acusaba la vulneración al principio de proporcionalidad, dijo, ok, eso no es despido fraudulento, eso es despido arbitrario porque los hechos son verdaderos, pero finalmente lo que se cuestiona es si la falta correspondía a ser sancionada con determinada gravedad, con despido o no. Y eso es propiamente una evaluación o valoración que se ejecuta al momento de analizar el despido arbitrario. Pero fueron, o sea, casos un poco más antiguos, ¿no? Nuevamente, toda esta posición ha ido mutando. Hoy por hoy, si seguimos la última corriente jurisprudencial, sí tendríamos que decir que la afectación al principio de proporcionalidad está subsumida dentro del concepto de despido fraudulento, ¿no? Y tenemos algunos antecedentes. Eh, a ver, nos dicen acá. Carlos Fernando nos pregunta, una consulta, ¿el criterio relacionado a la proporcionalidad para determinar si el despido es o no fraudulento es vinculante? Entiendo que es su posición que no lo es, aunque me parece que sí hubo una sentencia de la Suprema, si mal no recuerdo, que establecía que la proporción del despido puede ocasionar la declaratoria de un despido como fraudulento. Gracias por la respuesta y gran exposición. Sí, en efecto es lo que veníamos conversando, ¿no? Este, eh, técnicamente no es vinculante, porque no hay un precedente vinculante que así lo determine o que así lo defina. ¿No? O sea, expresamente no, son criterios jurisprudenciales que, como verán, son cambiantes. Si revisamos las sentencias desde el año 2010, en algunos casos incluyen la proporcionalidad dentro del despido arbitrario y no así dentro del despido fraudulento, la excluyen de este último ámbito de aplicación de manera expresa incluso.
para pasar después a decir que sí corresponde la reposición porque hay vulneración de derechos fundamentales y luego culminar finalmente incorporándola al concepto de despido fraudulento. Entonces eso es algo cambiante. Criterio vinculante no, porque en realidad de aquí a la otra semana pueden cambiar estos criterios, ¿no? La conformación de la sala varía y al final también pueden variar con ello los criterios. Y de hecho, de la casación que mostraste, Martín, que subsume el concepto de despido lesivo de derechos fundamentales a el despido fraudulento, ya la conformación varió, ¿no? Hay que ver también si se va a mantener ese criterio. Es importante revisar, ¿no? Bueno, si no hay ninguna pregunta más, a ver, vamos a esperar a que hay una pregunta adicional que ha llegado de María Ruiz. Hoy dice, gracias Martín, muy clarificador como siempre. Me gustaría tu opinión al respecto. Como empleador, ¿cómo podríamos defender los criterios de proporcionalidad si las bases de las causales de despido es el quebrantamiento de la buena fe laboral? Y al final, la valoración depende de las políticas internas de cada centro de trabajo. A ver, Martín, te han Vamos a invocado para esta empezar. pregunta. Dice, Sí, a ver si la como lees. aplicador, ¿cómo podríamos defender los criterios de desproporcionalidad? Ok, si la base de las causales del despido es el quebrantamiento. Bueno, Y al como final la empleador tienes que valoración, defender perdón, pero como empleador tienes que defender la proporcionalidad de la sanción, ¿no? O bueno, sea, yo creo que ahí ha habido un tema de redacción tal vez. creo que su pregunta es hacerla del abogado del diablo, ¿no? Defender la desproporcionalidad. Y en efecto, las circunstancias de cada caso van a meritar la valoración de la medida a elegir, la medida disciplinaria a imponer. Pero me parece que hay criterios objetivos. Uno sabe cuándo la medida es leve, cuándo la medida es grave y cuándo es muy grave. El quebrantamiento de la buena fe laboral, o mejor dicho, el incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el incumplimiento, que el quebrantamiento de la buena fe, es una falta grave, tipificadamente por la ley de productividad así. Entonces, sí daría pie ya a contemplar un despido, porque está previsto en la norma, en el artículo 25. Entonces, si tú has configurado ya una de las causales de despido, ya la norma te habilita a elegir el despido. Pero si no estás dentro de ese catálogo de faltas, entonces tu sanción no puede ser el despido, sino que tiene que ser necesariamente una menor. Y si tú fuerzas, bueno, ya sabes a lo que te exponen, ¿no? Evidentemente van a sindicar de desproporcionado tu despido y de revocable la decisión. Claro, aquí el punto esencial es también determinar cuándo realmente hay un quebrantamiento a la buena fe laboral. Y podría pensarse en realidad que sí se justificaría bajo algún tipo de criterio subjetivo al depender de las políticas internas de cada centro de trabajo, pero yo más bien creería de que sí es posible evaluar objetivamente la proporcionalidad de una sanción a partir finalmente de las implicancias de la conducta, ¿no? ¿Cuándo hay un quebrantamiento a la buena fe laboral? Cuando finalmente se materializa una conducta que afecta a la honestidad, genera una pérdida de confianza excesiva en la labor del trabajador, ¿no? Puede cometer tal vez hoy por hoy una falta leve, pero quizás es la número 50 de las faltas leves que comete. Y por lo tanto, ya hoy por hoy hay una pérdida de confianza y esta acumulación de serie de inconductas es lo que finalmente genera, pues, que se afecte o se vulnere la buena fe, ¿no? Entonces, creo que por ahí es un criterio que finalmente podría objetivizarse desde lo que entiende incluso la doctrina como buena fe, ¿no? La buena fe es entendida como una aplicación de un trabajo diligente, honesto, basado en la confianza, sin el ánimo de perjudicar finalmente al contrario. Si yo cometo una serie de incumplimientos funcionales que a la postre te genera una afectación reputacional como empleador o te genera una afectación económica, ¿no? Y esta afectación realmente, en la medida del tiempo, genera un importante impacto, ¿no? Una grave afectación a dicho interés, pues lógicamente eso va a generar una afectación a la buena fe. Y tal vez de esa manera es que podríamos finalmente objetivizarlo. De hecho, Tenemos, y de hecho nosotros cuando elaboramos documentos de gestión laboral, siempre buscamos que existan pautas específicas para reconocer el criterio de proporcionalidad al momento de imponer una sanción, ¿no? Que tu reglamento interno de trabajo o tu propia carta de imputación o tu carta de despido
establezca también esos criterios de graduación, ¿no? La grave afectación de los intereses, el contexto en el que se materializa la falta, ¿no? El grado de jerarquía de la persona especializada. Entiéndase que si es una persona de mayor especialidad, un jefe, un coordinador, un gerente, la falta va a ser aún más gravosa, ¿no? La concurrencia también de varias faltas, ¿no? El hecho de que hayan participado tal vez varias personas en esta conducta, la reincidencia, También, continuidad, o sea, varios criterios que pueden ser incorporados también en los documentos de gestión, y esa también es nuestra recomendación, ¿no? Incorporar los documentos de gestión como criterios de graduación para poder valorar cuándo un caso corresponde que se imponga una amonestación, una suspensión o un despido, ¿no? Y así, digamos, también generamos una mayor objetividad al momento del análisis. ahí Sin estamos objetivando los objetivos. Muy interesante. Bueno, si no hay más preguntas, ha sido un gusto en realidad compartir con todos y todas el día de hoy. Muchas gracias, Martín, por tu presencia el día de hoy. Ha sido una exposición muy prolija. Espero que también esto sea de gran ayuda para cada uno de los participantes. Sin más que decir, nos veremos en una próxima oportunidad. Atentos a nuestras redes sociales, a las comunicaciones que enviamos también, a sus correos electrónicos, sus mailing. A los participantes les vamos a alcanzar también el material, los videos, para que puedan tener acceso a esto. Y bueno, sin más, no nos queda más que despedirnos. Muchas Sí, gracias. eso Hasta es todo. luego. ¿No?